Bienvenidos a un nuevo video en el cual te voy a explicar en esta ocasión algunos elementos importantes en el contrato de compraventa de automóvil, qué información requieres, así como también cuáles son las cláusulas de protección al comprador y cuáles son las cláusulas de protección al vendedor. Así que si estás por comprar o vender un automóvil o simplemente un cliente te ha contratado para redactar un contrato de compraventa de automóvil, pues quédate en este video donde te explicaré algunos pasos y detalles interesantes que debes tomar en cuenta antes de firmar o incluso después de firmarlo. Recuerda que si te interesa adquirir el curso completo, debajo del video te dejo nuestro link de la página Abogados de Éxito, donde podrás no solamente descargar el formulario, sino también adquirir el curso completo. Muy bien, ¿qué requisitos debe contener este contrato para que cumpla con todos sus elementos jurídicos, proteja compradores y vendedores y genere una relación jurídica adecuada entre ambos? Muy bien, primero que nada, es muy importante el primer punto y es que el contrato deberá ser por escrito para poder formalizarlo de manera correcta. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas hacen contratos verbales, es decir, a través de la palabra deciden intercambiar bienes o servicios a través de un pago o a través de la entrega de un producto u otro servicio. Ese tipo de contratos, por supuesto, son verbales, pero al momento de nosotros ejecutar su incumplimiento a través de un juicio, a través de un incumplimiento de contrato con una autoridad jurisdiccional, pues nos vemos a veces imposibilitados de poder acreditarlo al 100%. ¿Por qué? Porque no existe un documento donde se establezca de manera clara y precisa los compromisos, las cláusulas, derechos y obligaciones y la acreditación del consentimiento de cada una de las partes, que cada uno de ellos consintió asumir esos derechos, esos pagos, esas obligaciones. Por esa razón siempre lo más ideal y lo más recomendable va a poder ser realizar un contrato por escrito al momento de comprar un vehículo usado. Repito, como anteriormente en el video, ¿se puede dar a través del endoso? Sí, pero si quieres tener una seguridad 100% en la adquisición o venta del vehículo, tanto para proteger vendedor como comprador, se va a recomendar siempre tener el documento por escrito, además del endoso. Es decir, realizaríamos los dos, el endoso y la firma del contrato. Ahora, una cosa es que hablemos de un vehículo que tal vez tiene un valor económico, ejemplo, entre los 100,000 a los 300 o 400 mil pesos, y otra cosa es que hablemos de vehículos que a lo mejor tienen un valor superior a 1, 2 o 3 o 4 millones de pesos. De acuerdo a este tipo de valor, cada uno de los clientes, de la persona que compra o vende un vehículo, pues va a buscar la manera, o se recomienda que se busque la manera de poder formalizarlo de tal manera que el contrato cumpla con todos esos requisitos, pero que además sea inviolable. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, podemos también notariarlo. Este contrato que realicen entre ambas partes, puedes acudir ante un notario público y que el notario lo certifique. Una vez certificado por notario público, pues vas a aumentar esos candados, vas a aumentar esa seguridad jurídica para comprador y vendedor. Ejemplo, quieres comprar o vas a vender un tráiler, tal vez de un valor de 3 millones de pesos. Bueno, al ser un valor económico bastante alto y posiblemente lo vas a vender a crédito, ejemplo, a 2 años, pues lo ideal sería poder amarrar esos derechos y obligaciones. Bueno, puedes hacerlo a través del contrato simple y llano, realizado entre ambas partes, comprador y vendedor, o puedes acudir ante un notario para que sea certificado. Entonces, cuando acudas ante una autoridad jurisdiccional, en lugar de presentar un contrato simple, vas a presentar un contrato certificado, el cual no va a tener ninguna duda ante el juez sobre la existencia, sobre su veracidad. ¿Por qué? Porque se encuentra certificado, porque se puso a la vista de un notario público y va a haber mayor facilidad de ejecutar algún incumplimiento. Por esa razón debe ser por escrito. Siguiente requisito importante: identificación del vendedor y el comprador. En cuanto a la identificación, pues el contrato debe incluir la identificación completa del vendedor y comprador. Esto incluye sus nombres completos, por supuesto, ya sea persona física o persona moral. Si es persona física, el nombre completo con apellidos. Si es persona moral, el nombre completo de la empresa, así como de su representante legal. Adicional a eso, por supuesto, hay que incluir también las direcciones y los números de identificación del comprador y el vendedor. Cuando hablamos de una persona moral, es decir, una empresa que es dueña del vehículo, pues la única forma de identificarlo va a ser a través del acta constitutiva, como vamos a verlo en el ejemplo más adelante.
a través del acta constitutiva y del poder notarial. Si es una persona física, una persona como tú, como yo, pues lo vamos a hacer simplemente con la credencial para votar o un pasaporte o la licencia, etcétera. Muy bien, entonces podemos utilizar un documento emitido por el Estado para acreditar nuestra personalidad e identificarnos como comprador o como vendedor. Te repito, no te me confundas ahorita, lo vamos a ver en los ejemplos más adelante. Después, la descripción del vehículo. Al estar adquiriendo un vehículo usado, pues tenemos que colocar de manera clara y precisa todas sus características. En este caso, en cuanto a la descripción del vehículo, pues debemos colocar una descripción detallada de lo que se está vendiendo, es decir, la marca del vehículo, el modelo del vehículo, año, número de identificación del vehículo, número de placa, kilometraje, condiciones mecánicas, porque es un auto usado, historial de mantenimiento en caso de que se tenga, así como cualquier otra información que considere relevante para acreditar qué compone al vehículo. ¿Por qué? Porque posiblemente le falta un faro, tiene maltrato en los asientos, etc. Pero todo eso es importante que se esté incluyendo. Si el auto, el comprador está adquiriendo el auto, aunque le falte un faro, pues el vendedor debe colocar que el vehículo lo está adquiriendo justamente el comprador a pesar de ese faltante. ¿Para qué? Para que después no haya un reclamo de que no se le entregó de manera completa, sino que lo conoce, sabe lo que le falta, sabe cuáles son las fallas mecánicas actuales, así como todos los requisitos y características. Muy bien. Después, vamos también a colocar las características físicas y mecánicas en las que se encuentra el vehículo. ¿Cómo se encuentra ahora mecánicamente? ¿Cuáles son los problemas en cuanto a la mecánica, llantas, etcétera? Posterior a ello, también tenemos que nosotros abordar el tema del precio y la forma de pago en una sola exhibición. Este es un contrato de pago de contado. En otro curso veremos el contrato para un pago a crédito. Pero bueno, en este caso, cuando se trata de un pago al contado, pues debemos especificar el precio de la venta acordado, así como las condiciones en las cuales se va a pagar. ¿Cómo va a pagar? ¿En efectivo, en cheque o transferencia o de manera mixta? El precio específico que va a pagar el comprador por el vehículo, así como el monto exacto. Muy bien. Como te digo, como es un contrato de vehículo al contado, pues solamente se va a exhibir, se va a establecer en una sola exhibición. Si fuera crédito, pues colocaríamos las mensualidades, quién está otorgando el crédito y demás características. Pero sí va a ser necesario, y eso nunca lo olvides, si el pago del vehículo se va a llevar a cabo por transferencia o depósito bancario, va a ser importante que coloques de manera clara y precisa el número de la cuenta bancaria o clave interbancaria, así como la sucursal y el banco, el nombre del banco al cual deberá realizarse dicho depósito o transferencia. Esto con la finalidad de que puedas acreditar que la otra parte tiene posibilidades de poder pagarte en un lugar específico. Es muy importante que no olvides ese punto, ¿de acuerdo? Muy bien, posterior a ello también vamos a agregar qué documentos se le van a entregar al momento de formalizar el contrato. Se le entrega una factura, licencia de conducir, es decir, qué documentos, se le entrega la baja de las placas o se le hace la gestión para que las placas queden a su nombre, qué es lo que se le va a entregar. ¿Por qué? Porque ahí tenemos varias variables. Puede ser que se le entregue tal y como se encuentra el vehículo a nombre del antiguo dueño, etcétera. O puede que se le entregue ya con las bajas de las placas. O también puede que se le entregue ya a su nombre, con las placas a su nombre, con la licencia de conducir a su nombre, etc. Entonces, debemos nosotros especificar cómo se le va a entregar y cómo lo va a adquirir la parte compradora. Siguiente, garantías y cláusulas especiales. El contrato puede incluir garantías y cláusulas especiales como, por ejemplo, la garantía del vendedor sobre el buen estado del vehículo o la obligación del comprador de realizar una inspección previa al vehículo, entre otras más que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Responsabilidades en caso de fallas o problemas con el automóvil. Aquí vamos a colocar si existe o no una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos esas dos variables también. Si nosotros colocamos que hay una garantía de 3 meses por ciertas fallas, pues quiere decir que el vendedor va a tener responsabilidad de esas fallas por 3 meses. Si colocamos que no hay ninguna garantía porque el comprador ya revisó a detalle las características del vehículo, quiere decir que nosotros podemos colocar que no hay ninguna responsabilidad posterior. ¿Por qué? Porque el comprador ha revisado de manera minuciosa las características del vehículo de manera física y mecánica. Entonces, esas dos variables vamos a tener también al momento de redactar el contrato. ¿Cómo se va a hacer? ¿Va a haber responsabilidad? No va a haber responsabilidad, pero va a partir de si existe o no una garantía en el vehículo. Posterior a ello también vamos a ver la responsabilidad legal que antecede a la compra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
El día de hoy están adquiriendo el vehículo, pero posiblemente hace 3 meses se cometió un delito a bordo del vehículo o con la utilización del vehículo. Entonces, una de las partes más fundamentales de este contrato es que agregues una cláusula en la cual se especifique que todas las responsabilidades legales o aquellos actos que se hayan realizado con el vehículo van a ser responsabilidad del vendedor y solo serán responsabilidad del comprador a partir de la adquisición y entrega del vehículo. Es decir, a partir de hoy. Una vez que le entregas al comprador el vehículo, ya va a ser su responsabilidad cualquier uso que se le dé. Pero todos los usos, delitos o problemas jurídicos que ha tenido el vehículo anterior a la entrega y compra-venta, pues deben ser responsabilidad del vendedor. Y eso, por supuesto, debe quedar plasmado dentro del contrato, dentro del documento jurídico. Después, firma y fecha. El contrato debe ser firmado y fechado por ambas partes, es decir, el vendedor y el comprador. Se recomienda que no solamente se firme al margen, sino al calce, sino también al margen. Muy bien, entonces también debemos nosotros colocar esas firmas en todas y cada una de las hojas. ¿Para qué? Para evitar algún tipo de modificación o mutilación del propio contrato. Testigos. Bueno, también se va a recomendar que cuando menos incluyan 2 testigos, uno por la parte compradora y uno por la parte vendedora. ¿Por qué? Porque en caso de incumplimiento, cuando acudamos ante un órgano jurisdiccional, ante un juez de lo civil, para poder ejecutar este contrato, pues va a ser fundamental que presentemos testigos para acreditar que lo que nosotros estamos afirmando dentro del capítulo de los hechos de nuestra demanda o dentro de nuestras pretensiones, pues es correcto, es cierto. Entonces los testigos dentro del contrato también son fundamentales y, como te repito, se recomienda, no son obligatorios, pero se recomienda que cuando menos tengas 2 testigos. Si consideras que no es necesario para esa compraventa, puedes omitirlos, o sea, no son obligatorios, te repito, es una propuesta y sí sería una buena recomendación. Entonces, estos son los requisitos del contrato. Por supuesto, dentro del contrato es importante tanto proteger al comprador como proteger al vendedor. Así que vamos con la primera parte de protección al comprador. Para poder proteger al comprador vamos a tener en cuenta que todo contrato de compraventa de vehículo debe contener cuando menos estas cláusulas. La primera es la cláusula de garantía. Esta cláusula garantiza que el vehículo se encuentra en buenas condiciones mecánicas y de funcionamiento al momento de la venta. Si se descubren defectos después de la compra, el vendedor deberá hacerse responsable y reparar los problemas o reembolsar el monto pagado o el monto pactado. Muy bien, entonces sería cláusula de garantía. Segunda, cláusula de inspección del vehículo. El comprador se compromete a realizar una inspección previa del vehículo antes de la compra para verificar su estado y funcionamiento. Si el comprador encuentra algún problema en la inspección, tendrá derecho a rescindir el contrato y recibir un reembolso completo. Ese sería un ejemplo de la cláusula. Número 3. Cláusula de rescisión. ¿De qué se trata? Bueno, esta cláusula establece las condiciones bajo las cuales el comprador puede rescindir el contrato, como por ejemplo, si el vendedor no cumplió con las garantías establecidas en el contrato o si se descubren defectos ocultos en el vehículo que no se mencionaron en el contrato. Recuerda que en los contratos se mencionan los vicios, se mencionan los defectos. ¿Para qué? Para que no existan problemáticas a futuro de que requiera alguna reparación del daño la parte compradora o vendedora. Muy bien. Siguiente, indemnización. Bueno, esta cláusula trata sobre establecer que el vendedor indemnizará al comprador en caso de cualquier daño o perjuicio que el vehículo cause a terceros después de la venta. Siguiente, cláusula de responsabilidad del vendedor. Bueno, en este caso el vendedor se va a comprometer a pagar cualquier multa o infracción de tránsito que el vehículo haya acumulado antes de la venta, así como cualquier tipo de adeudo que exista respecto de las tributaciones fiscales obligatorias que deben ser pagaderas hacia el vehículo. Entonces, eso es sobre la responsabilidad del vendedor, principalmente desde el punto de vista fiscal y de impuestos del vehículo. Muy bien. Y por último, la cláusula de la ley aplicable. Esta realmente va a ser aplicado para los dos y tiene que ver con qué ley le va a aplicar a cualquier tipo de conflicto o controversia que se suscite entre el comprador y el vendedor del vehículo. Entonces, de manera sintética, estas serían las cláusulas que nosotros estaremos agregando para proteger al comprador. Vamos a pasar ahora con el vendedor.
Ahora, para proteger nosotros al vendedor, pues también vamos a tener algunas cláusulas interesantes. La primera es la cláusula de extinción de responsabilidad. Esta cláusula establece que el comprador adquiere el vehículo tal como está, sin garantías y responsabilidades adicionales por parte del vendedor. De esta manera el vendedor se libera de cualquier responsabilidad por posibles problemas que puedan surgir después de la venta. Era lo que te comentaba. O sea, se puede establecer que no hay ninguna responsabilidad porque no hay ninguna garantía. ¿Por qué? Porque el comprador conoce al 100% las características y deficiencias del vehículo y aún así, a pesar de conocerlas, adquiere este vehículo con todos sus alcances, con todas sus deficiencias, con todos sus problemas. Muy bien. Cláusula de pago y entrega. Esta cláusula prácticamente lo que establece es las condiciones de pago y entrega del vehículo asegurado, que el vendedor reciba el pago completo antes de entregar el vehículo al comprador. Muy bien, entonces, ¿cuándo y de qué forma va a recibir ese pago para que entregue el vehículo posteriormente? Siguiente, cláusula de transferencia de propiedad. Pues esta cláusula prácticamente va a establecer que el vendedor transferirá la propiedad del vehículo al comprador una vez que se haya completado el pago y se hayan cumplido todas las condiciones del contrato. Número 4, cláusula de indemnización. Esta cláusula establece que el comprador indemnizará al vendedor en caso de cualquier daño o perjuicio que el vehículo cause a terceros después de la venta. Prácticamente es muy raro establecerla, prácticamente yo creo que en uno o dos casos se ha llegado a establecer de acuerdo a las características del contrato, pero prácticamente pues no se requiere. Generalmente cuando la utilizamos de manera más obligatoria es en el arrendamiento, pero en la compraventa pues prácticamente no. Cláusula de responsabilidad del comprador. El comprador se compromete a pagar cualquier multa o infracción de tránsito del vehículo haya acumulado después de la venta. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Que cualquier cosa, cualquier problema, así como cualquier multa que tenga el vehículo después de la venta, después que el comprador lo adquiera, pues es su plena responsabilidad. Ya no es responsabilidad del vendedor, ya es responsabilidad 100% del comprador. Fallas mecánicas, multas, pago de impuestos, etcétera, todo eso ya le va a corresponder ¿a quién? Al comprador, ya no al vendedor. Por eso es que protege al vendedor. Cláusula de ley aplicable, al igual que la anterior, pues es la forma en que se va a aplicar en caso de controversia dentro del contrato y ante qué tribunales van a acudir las partes para poder solucionar dicha controversia. Muy bien, estas serían las características generales de lo que es el contrato de compraventa de vehículo usado con pago de contado, así que ahora vamos a pasar directamente al contrato. Recuerda que estos son algunos ejemplos de cláusulas, podemos agregar más, por supuesto, va a depender de ciertas características y en el curso completo veremos estos otros tipos de cláusulas que podemos nosotros colocar al momento de la compraventa del automóvil. También es importante tener en cuenta que la compraventa del automóvil no solamente se acredita con el endoso que se hace detrás de la factura, sí es importante y va a ser necesario realizar este instrumento legal. Le va a dar mayor validez jurídica y una mayor protección tanto al comprador como al vendedor en caso de que exista algún tipo de siniestro, en caso de que el automóvil tenga algunos elementos o fallas que no se estipularon al momento de la compraventa, en caso incluso de que algunos de los documentos que se entregaron sea apócrifo, etc. Entonces, el contrato de compraventa de automóvil, te recuerdo, sí es vital, se realice al momento de la adquisición del vehículo y no solamente con el endoso que se hace detrás de la factura.